Buenas tardes a ambos. Gracias. Muchas gracias por la invitación a su programa. Al contrario, Emanuel, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, pues agradeciéndote tu disposición, vamos entrando en tema. El tema es Israel Vallarta, hoy de regreso ya en el penal de Puente Grande, en Jalisco, 14 años sin sentencia y la persistencia de una percepción popular de que él ha sido culpable de este proceso, de este secuestro, que solamente ciertas fallas del debido proceso son las que le han permitido que haya una cierta presunción de que él no fue responsable. En fin, ¿qué es lo que tú has indagado? ¿Qué es lo que tienes claro? ¿Y qué debería de saber la opinión pública respecto a este tema? Emanuel, por favor. Es cierto, coincido con lo que dices, Julio, que existe esta percepción de culpabilidad, yo creo que relacionada con el montaje, ¿no? Pero quiero empezar prácticamente por el tiempo, por la época actual en la que nos encontramos ahora. En 14 años ha habido una evolución gradual de la opinión pública. Si bien es cierto que la liberación de Florence Cassé levantó mucha animadversión, ¿no?, en la sociedad, en la opinión pública, creo que desde entonces ha habido un trabajo de divulgación sobre el caso, de dar a conocer cómo fue exactamente este montaje. En ese trabajo se inscribe mi libro, pero hay otros trabajos. Está también el libro de Pere Vélez sobre el caso, el Affaire Cassé, que también en realidad se llama el Affaire Cassé, pero se centra en el caso de los Vallarta también, o en general de la banda de los Zodiaco, y ha habido la novela sin ficción de Jorge Volpi, ¿no? Entonces ahora nos encontramos en un momento en que Israel Vallarta ha sido trasladado del penal al hospital, del hospital al penal. Hay cierta preocupación por su estado de salud, aunque aparentemente mejoró, pero es notable, yo pienso desde mi perspectiva, que ahora mismo las reacciones que se dan en los medios de comunicación, la reacción predominante es de decir, 14 años sin sentencia, este señor se infecta con el COVID, está en el hospital. ¿Cómo es posible que haya pasado todo esto, no? Sobre todo a la luz de la detención de Genaro García Luna. O sea, ahora la reacción mayoritaria no es de decir son criminales, reacciones muy primitivas, ¿no?, que se han dado siempre en este caso, pero ahora me parece que la reacción ha sido ¿cómo es posible que una persona pase 14 años sin sentencia en la cárcel? Además, cuando su caso se origina en un montaje, ¿no? Entonces me preguntabas lo que yo había indagado, y yo creo que es muy importante, y es lo que yo trato de transmitir siempre sobre este caso, es que es un montaje, pero es un montaje que va mucho más allá de lo que se pueda pensar en un primer momento, ¿no? O sea, se ha centrado mucho la atención en el montaje mediático, pero tenemos que entender que en ese caso se origina en un montaje policial. O sea, no es que haya una investigación sobre una banda de secuestradores que deriva en la detención de Israel Vallarta y Florence Cassé. No, hay una petición de un favor por parte de un personaje privado que se llama Eduardo Margolis, un empresario, que tiene un conflicto con el hermano de Florence Cassé, en el que se involucra a Israel Vallarta como amigo del hermano de Florence Cassé, y este personaje pide a su amigo Genaro García Luna, a su amigo Luis Carnaz Palomino, que le hagan el favor de detenerlos porque él quiere recuperar ciertas cosas que supuestamente están en posesión de Sebastián Cassé, el hermano de Florence Cassé, ¿no? Entonces la idea de este personaje, yo pienso, es ejercer un chantaje y lograr su captura para conseguir lo que él quiere, ¿no?, en sus intereses personales. Margolis, Emanuel, que es un personaje clave en esta historia, especialista en asuntos de seguridad relacionado con los servicios de seguridad de Israel. Sí, este señor, bueno, Israel realmente no está involucrado en estos servicios. No, Margolis. Sí, Margolis, exacto. Eduardo Margolis tiene un grupo de resolución de secuestros, un grupo privado,
que, según sus propias explicaciones, actúa en apoyo a las autoridades en la resolución de casos de secuestros, en particular de la comunidad judía, de la comunidad a la que pertenece, de la comunidad judía de Polanco, ¿no? Entonces, bueno, él es un personaje que adquiere mucho poder, que digamos en contubernio y en asociación con Luis Carnas Palomino, con Genaro García Luna, en el manejo, ya no tanto la resolución, sino el manejo de las bandas de secuestradores. Son personajes que ellos, digamos, van configurando el panorama de las bandas, las acomodan como les conviene. Cuando les conviene detener a alguien, lo meten en una banda. Cuando les conviene vengarse de alguien, lo involucran en otra banda. Digamos, ellos son los que tiran los hilos de cómo se percibe las bandas de secuestradores, ¿no? O sea, ellos escriben la narrativa oficial sobre las bandas que no corresponde siempre con la realidad, ¿no? Entonces, en esa petición de ayuda de Eduardo Margolis a sus amigos, a sus cómplices, yo diría, ahí viene a añadirse otro elemento donde interviene Luis Carnas Palomino. No sabemos si por instrucción directa de Genaro García Luna, pero en todo caso García Luna en todo momento va a dar su visto bueno y apoyar lo que es el montaje mediático de la detención de Florence Cassé e Israel Vallarta, y hay una recuperación de este caso por parte de la AFI en ese entonces para hacer ese montaje mediático en el que ya Eduardo Margolis no tiene aparentemente participación, ¿no? O sea, a partir del momento en que son detenidos por la AFI para hacer un favor a Eduardo Margolis, pues además se les ocurre a la AFI que podrían organizar ese montaje mediático en complicidad con Televisa, con la participación de TV Azteca también, y a partir de ahí se deriva otro montaje que es un montaje judicial, que tampoco es conocido por parte del público, de cómo paso a paso ha sido fabricado el expediente en contra de Israel Vallarta y Florence Cassé. Cómo se han fabricado las pruebas, cómo se han influido en los testimonios, cómo se ha realizado cateos falsos, ¿no? Donde las pruebas eran sembradas. O sea, digamos, hay suficientes elementos, y no puedo entrar en detalle, obviamente, en poquito tiempo, ¿no? Pero hay suficientes elementos en el expediente y en los testimonios de las personas, todas las personas involucradas, ¿no? O sea, tanto autoridades como víctimas, como testigos, como los detenidos, que demuestran toda esa fabricación, ¿no? De este expediente, que en realidad se ha hablado mucho del montaje mediático, pero el montaje judicial es mucho más importante en ese caso. Claro. Bueno, buenas tardes, Emmanuel Stills. ¿Cómo es que la prensa, la comunidad internacional está entendiendo y percibiendo este caso de Vallarta con Cassé? Más allá de lo de México, en el exterior, ¿cómo lo ven? Creo que sobre todo es un caso que ha sido seguido en Francia, ¿no? Porque la comunidad internacional no sé qué tanta atención le ha dado, pero en Francia, digamos, había yo creo que principalmente un desconocimiento de lo que era el panorama en ese entonces de la seguridad en México, de la inseguridad, quién era el personaje de Genaro García Luna. No era concebible para el público francés o incluso el gobierno francés que hubiera, digamos, casos de fabricación de culpables por parte del secretario de Seguridad Pública, que me imagino han tocado en ese programa, ¿no? Porque no es el único caso de fabricación de culpables que tiene Genaro García Luna en su currículum. O sea, hay casos anteriores que se remontan a 2002, por ejemplo, con el caso de Guillermo Vélez, un ciudadano que fue acusado de secuestro, torturado, que murió en manos de la AFI, que luego la PGR la Procuraduría General de la República tuvo que pedir disculpas públicas y pagar una indemnización a su familia, porque no había sido... Este hombre no era un secuestrador, había sido acusado falsamente, ¿no? Entonces, una serie de montajes. Justo antes de la detención de Florence Cassé e Israel Vallarta está también el montaje de la liberación del entrenador del Cruz Azul, Omar Román,
que fue una recreación también para los medios, y luego posteriormente hay una serie de montajes, ¿no?, en los años que siguen, porque, bueno, después del caso de Israel Vallarta y Florence Cassé, como digamos les salió bien y recibieron el apoyo de la opinión pública, pues ahí estos funcionarios, estos responsables de la AFI y luego de la Policía Federal salieron como envalentonados, ¿no?, por eso, y cometieron muchísimos más montajes a lo largo de los años. Pero para volver al tema de la opinión pública francesa, no había un entendimiento de lo que realmente había pasado, y había más bien una percepción de que, se podía, digamos, entender que podía ser un montaje, que habían asistido las cámaras de televisión, que eso no era justo, pero también hay esa actitud por parte de la opinión pública francesa de decir, bueno, cierto, es una francesa, pero si es una secuestradora, debe pagar por eso, ¿no? Y no por ser francesa deberíamos defenderla. Había mucho esa idea enraizada en la opinión pública francesa, a pesar de lo que se transmitió, que era el personaje de Nicolas Sarkozy, que él tomó una postura completamente diferente y dijo, bueno, pero es una ciudadana francesa, la vamos a defender sus derechos, ¿no?, que tenga un debido proceso. Luego es interesante, como la propia Florence Cassé narra en su libro, que después de su liberación conoce a Nicolas Sarkozy y entiende que él no estaba convencido de su inocencia, y se sorprendió porque él, aparentemente en la conversación, ella descubre que él pensaba que ella era culpable, pero que la defendió porque se habían violado sus derechos, ¿no? Entonces, digamos, no hay tanto conocimiento sobre quién es García Luna, menos quién es Carnas Palomino en la opinión pública francesa, con esa idea de que, bueno, el secuestro es terrible y que los secuestradores merecen pagar, ¿no? Pero, digamos, es una visión un poco superficial de ese asunto. Claro. Emanuel, en términos generales, lo que estamos en presencia es de una larga obstrucción de la justicia en México. Se dice que la justicia que no es pronta y expedita no es justicia. 14 años sin sentencia, sin saber si lo declaran culpable o inocente, y ahora este momento del contagio, del problema respiratorio, la salida, el regreso, la salida del penal y el regreso al propio penal. Pero me parece a mí sustancial lo que nos comentas acerca de que no solo fue el montaje mediático, sino el montaje policíaco y el montaje judicial. Creo que es algo que conviene mucho precisarlo, y por eso es que nos ha interesado mucho poder platicar contigo. ¿Algún otro punto que quieras plantearnos antes de cerrar esta entrevista, Emanuel, por favor? Sí, me parece muy importante y se nos olvida mucho, a muchos recordarlo, y a mí se me olvida muchas veces recordarlo, pero tenemos que pensar en el contexto en el que se dio ese montaje también. Julio, no sé si recuerdas que a principios de diciembre 2005, cuando se dio la detención de Florence Cassé y Israel Vallarta, fue el 8 de diciembre, el montaje el 9 de diciembre de 2005, una semana antes salió a la luz pública un escándalo mayúsculo donde se reveló que unos agentes de la AFI eran coludidos con el cartel de Sinaloa. Porque un periódico en Estados Unidos sacó un video de una ejecución de unos zetas que habían sido secuestrados por la AFI. Digo secuestrados porque no habían sido entregados al Ministerio Público, habían sido detenidos, pero no entregados al Ministerio Público, habían sido entregados al cartel de Sinaloa, entonces a un grupo de la Barbie, ¿no? Entonces ahí este video muestra la ejecución de estos zetas en manos del cartel de Sinaloa y de los agentes de la AFI, y entonces era un momento muy delicado porque unos agentes de la AFI implicados, 8 agentes de la AFI habían sido detenidos por ese caso, por corruptos, habían sido liberados por una juez, que es la misma juez que hereda del caso de Israel Vallarta y Florence Cassé en el momento de su detención, que declara el auto de formal prisión, que luego condena a Florence Cassé a 96 años, o sea, eso es muy interesante, una juez que tiene ya la costumbre de hacer favores
a la AFI y a la PGR, porque ella liberó a estos AFIs. Entonces, pero era un escándalo mayúsculo, porque salió y nos enteramos al mismo tiempo de ese caso de corrupción que manchaba a la AFI y de la liberación de los implicados varios meses antes, o sea, porque se dio a conocer con muchos meses de retraso, ¿no? Entonces, en ese momento, ese escándalo realmente amenazaba con manchar durablemente, fuertemente la imagen de la AFI y de Genaro García Luna, por supuesto. Entonces, podemos ver, podemos interpretar a posteriori ese montaje y esa fabricación de la banda de los Zodíaco, que la AFI presenta como su gran éxito, como un distractor, o sea, el típico distractor que se da en México, ¿no? Habitualmente. Claro. Pues muchas gracias, Emanuel Stills, por esta entrevista. Ojalá y tengamos oportunidad de retomar algunos de estos puntos en otro programa, y de veras apreciamos mucho tu disposición y el contexto que nos das. Gracias, Emanuel. Muchísimas gracias a ambos. Sale. Gracias. Hasta luego.